El título de esta mañana se llama Daniel en el foso del temor. Abra su Biblia en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, libros proféticos. Es uno de los profetas mayores, Daniel. Váyase a Daniel capítulo 6 y nos quedamos sentados. Miren, la iglesia está creciendo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Viera qué precioso se ven desde aquí y realmente vamos a ir necesitando un lugar más amplio. Gracias al Señor. Daniel capítulo 6, versículo 14 y el título Daniel en el foso del temor. Ahí está en pantalla, Daniel en el foso del temor. Vamos a leerlo, usted ya sabe más o menos de qué se trata, ya lo tienen. 6:14 de Daniel. Tenga la mano ahí para que no pierda el texto y solo déjeme recordarle, usted ya sabe más o menos lo que había pasado, que Daniel había sido exiliado, había sido sacado, Jerusalén fue destruida, se lo llevaron los babilonios, junto con miles de judíos más. Nabucodonosor se lo llevó, destruyó Jerusalén y están ellos ahí exiliados, pero hoy ya no está Nabucodonosor. Mire, el Señor pone y quita reyes. ¿Cuántos dicen amén? No hay que ponerle esperanza en los hombres. Hoy está este, mañana va a estar otro, siempre hay reyes de turno. Hay que orar por nuestras autoridades, pero ponga su mirada como Daniel, siempre ponga su mirada en el Señor. Eso hizo Daniel. Y mira, ahora está bajo un rey que se llama Darío. Digan conmigo, Darío. ¿Y sabe lo que habían hecho? Unas personas que le tenían envidia, lo pusieron en mal, hicieron que Darío firmara y sellara una ley por la cual Daniel ahora iba a morir. Darío quería mucho a Daniel. Quiero darle solo ese contexto. Rey Darío quiere mucho a Daniel, pero los otros gobernadores y sátrapas le tenían envidia. Hicieron una ley que decía que no podía orar, que solo le podían orar a Darío, como que fuera Dios. Y Daniel no hizo caso. La mirada de Daniel estaba en el Dios de los cielos, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahora lo querían matar en el foso de los leones. Eso decía la ley de Media y Persia. Comencemos a leer el 14. Dice así: cuando el rey oyó el asunto, le pesó, mire, eran amigos, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol, ¿qué hizo? Trabajó para librarle, pero aquellos hombres acorralaron al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley ¿de dónde? Oiga, irrevocable, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Lo tenés que matar. Entonces, ni modo, mire el 16. Mandó el rey y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero mire el rey lo que le dijo antes de tirarlo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se altere. Un versículo más, léalo conmigo. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, se le fue el sueño. Pídele al Señor que le hable esta mañana. Padre Celestial, cuando la prédica está buena y tú nos hablas, es porque el pueblo ha orado. Yo te pido que oigas la oración de tu pueblo a esta hora. Dígale: Señor, háblame. Mira, Padre, a tus hijos pidiéndote el pan de los hijos. Ya les estás dando milagros, sanidades, provisión, puertas abiertas. Las puertas que no convienen, tú las cierras también. Ahora dales la palabra, Señor, para que ellos no oigan un hombre, que siempre que vengan a esta iglesia desde el púlpito, oigan a Cristo Jesús hablándoles a través de un hombre, a través de instrumentos como los hermanos que tienen don de profecía, los hermanos que ministran, y también a través de la predicación. Usa tu palabra poderosamente, respáldame con el poder del Espíritu Santo, que los hermanos salgan de aquí edificados, animados y exhortados con el poder de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: bueno, yo todas las semanas le pido al Señor que me regale una frase del día. Y esa frase del día es unas pocas palabras que resuman el mensaje completo. Porque así, hermano, creemos que es más fácil que usted lo recuerde y durante la semana le sirva. Y hasta le pido al Señor: ayúdame si es posible que rime la frase del día, porque cuando algo rima, yo le aseguro que hay canciones o hay anuncios de su infancia que usted hasta la fecha se acuerda. Porque la rima o la música hace que el cerebro se grabe bien esas ideas y no las olvide.
Así que le decía, Señor, ayúdame. A veces me cuesta hallarle una frase del día, pero le voy a ser sincero que esta semana me pasó algo diferente. Habían un montón de palabras que rimaban. Al final me decidí por esta, se la voy a poner y léala conmigo, por favor. Dice, en el foso del temor, Cristo es tu protector. ¿Y qué dice? ¿Cree que la podemos decir una vez más leyéndola y luego la memorizamos? 1, 2, 3. En el foso del temor. Y él escucha. Vamos a quitarla de la pantalla a ver si se la aprendió. En el foso del temor. Listo. 1, 2, 3. En el foso del temor, Cristo es tu protector. Él escucha tu clamor. Pero dije yo, híjole, pero ¿y qué hago con ese montón de palabras que me quedaron? Favor, amor, yo no sabía qué hacer. Tenía como 10 frases del día. Y Señor, ¿qué hacemos? Bueno, sin más preámbulo, hermano, le quiero decir que el Señor me regaló para usted un poema. Y se lo quiero leer esta mañana. ¿Están listos? Si el poema es de bendición y es de edificación y usted lo quiere, pues me puede escribir a las redes sociales y con gusto se lo vamos a dar totalmente gratis, sin derechos de autor. Pero vamos a ver el poema esta mañana. Jorgito, te voy a pedir que me vayas siguiendo la lectura, papito, porque hay 2 estrofas más. Dice así, léalo conmigo. Se llama En el foso del temor. Dice, en el foso del temor, Cristo es tu protector. En la angustia y el dolor, Cristo es tu salvador. Solo clama en tu aflicción y hallarás su bendición. Él escucha tu oración, pues Jesús por ti pagó. Vamos a la segunda estrofa. En la noche más oscura, su mano te asegura que no existe prueba dura, pues de tantas te sacó. ¿Cuántos dicen amén? Y confiando en sus promesas, en Jesús harás proezas. Ante ese león rugiente, tu refugio es el omnipotente. Y dice la última, ya no dudes, ya no temas, si hoy estás como Daniel, en el foso con los leones, pues contigo está aquel que es más fuerte y es más grande, poderoso, Él es fiel, no serás avergonzado, tu victoria está en Él. Dale un aplauso al Señor. Hermano lindo, quiero recordarle que si está pasando por un foso de temor, como lo pasó Daniel, usted tiene un Salvador poderoso que escucha su oración. Eso es lo que nos recuerda la frase del día. La vamos a poner una vez más, por favor, Coqui. Léala conmigo hoy sí. En el foso del temor, Cristo es tu protector y Él escucha. No es que me las dé de poeta, hermano, ni de profeta, pero si le bendijo, yo pienso sinceramente que el Señor se lo manda a usted. Así que lo vamos a poner en las redes sociales y si usted lo quiere también me puede escribir y con gusto se lo compartimos. En pocas historias de la Biblia alguien se parece tanto a Cristo como Daniel en el foso de los leones. Hasta una piedra le pusieron al foso. Y es que, hermano, hay que recordar cuando leemos la Biblia que toda la Escritura nos habla de Jesús. ¿Lo puede decir conmigo? Toda la Escritura nos habla de Jesús. Hay que evitar, hermano, el peligro de correr y agarrar una moraleja. Rápido, voy al Antiguo Testamento. Sí, esta historia habla de Daniel y como Daniel fue perseguido, yo también. Y como Daniel perseveró y fue valiente, tengo que ser valiente. Y como Daniel oró y al final Dios lo sacó, yo también. Pero si, hermano, así la interpretan, por ejemplo, los judíos. Y usted sabe que el judío, hoy por hoy, hay que orar por ellos, ¿verdad? Pero el judío así, de casta y de raza, no cree en Jesús. Y él lee Daniel, porque tenemos el mismo Antiguo Testamento, y ellos la van a interpretar igual, de manera, digamos, como una moraleja. Van a decir, aquí está la historia de Daniel, y yo me la aplico a mi vida así, tengo que ser como Daniel. Pero usted y yo sabemos, hermano, que en realidad toda la Escritura nos habla de Cristo Jesús. En cierta ocasión, hablando con unos judíos, él les dijo, estudien bien las Escrituras, según ustedes, en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En otra ocasión le dijo a otros judíos, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Tenemos, hermano, que resistir la tentación de correr rápido a una historia del Antiguo Testamento y rápido sacarle una moraleja. ¿Y dónde está Cristo? Hay que pedirle, Espíritu Santo,
muéstrame a Cristo, muéstrame la gloria de Cristo en este pasaje, porque si mis ojos están puestos en Jesús, Él es el autor y consumador ¿de qué dice? De la fe. Entonces yo voy a tener fe, voy a tener poder. Si yo veo a Jesús ahí en la historia de Daniel, voy a tener poder, voy a tener fe para ser un hacedor. Después sí tiene que ser una palabra práctica y aplicativa. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su iglesia que predica un mensaje cristocéntrico y práctico? Así tiene que ser tu estudio de la Biblia, cristocéntrico y práctico. ¿Quieren ver una escena donde el Señor Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos para que entendieran? Poneme, Coqui, a Lucas en pantalla, lea conmigo por favor. Dice Jesús resucitado, enseñándole a sus discípulos a interpretar la Biblia. Le dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que, oiga, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? La ley de Moisés. ¿A dónde más? Ojo, en los profetas. Quiere decir que el libro de Daniel, ahí está incluido, dice todo lo que está escrito de mí. Esta historia que acabamos de leer de Daniel en el foso del temor, en el foso de los leones, de alguna manera también nos habla de Jesús. ¿Cuántos están listos para ver a Cristo esta mañana? ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo bíblicamente? Dice que quita el velo. Donde está el Espíritu, dice, ahí hay libertad. El velo se quita y podemos ver a Jesús. Poneme un versículo más, Coqui, que está después de ese. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen oiga lo que quiere decir. Tenían las Escrituras y no las entendían. Hasta que Cristo les abrió el entendimiento y vieron que todo se trata de Él. Vaya, preparados porque vamos a ver 10 cosas, rapidito, 10 cosas en las que Daniel apunta a Cristo Jesús. Se lo he hecho en forma de tabla y lo vamos a poner ahí en pantalla. Vamos a ir leyendo una por una, ¿de acuerdo? A la izquierda está Daniel y a la derecha está cómo se parece a Cristo. Número 1, Daniel de la tribu ¿de quién? De Judá. Y dejó su tierra y vino a morar ¿a dónde? Vaya, mire la derecha, Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Y dejó el cielo y vino a morar a este mundo que es como Babilonia. Bíblicamente, hermano, Babilonia siempre representa al mundo incrédulo. Jesús vino a esta Babilonia por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque vino, no es un Dios lejano. Número 2, Daniel se mantuvo íntegro y apartado ¿de qué dice? De idolatría. ¿Qué significa eso? Que ni aún la comida de los ídolos se quiso comer. Daniel se mantuvo perfectamente íntegro, pero mire Jesús, nunca pecó, ni con su pensamiento, ni con su boca, ni con acción, ni con omisión. El Cordero Santo de Dios siempre obedeció. Dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a la 3. Mire Daniel, sabio y entendido. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir? Lo buscaban, hermano, incluso para que interpretara sueños. Era fuente de sabiduría, fuente de verdad. Mire Jesús, fuente de todo. Bueno, Él dice que Él es la verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, la fuente de sabiduría, dice que hasta los adultos se maravillaban de la sabiduría del Jesús joven. No digamos cuando ya era grande y enseñaba. Dice que enseñaba con autoridad y no como los fariseos. Veamos la número 4, Daniel nunca dejó de orar, ni aun cuando lo perseguían. Siempre estaba orando 3 veces al día. Ahora mire Jesús, hermano, ¿cree usted que Jesús oraba? Siempre dependía del Padre en oración. A pesar de la persecución, bueno, antes de la cruz, Él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y estando en la cruz decía, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús siempre oraba. Mire el número 5, ¿en qué se parece Daniel a Cristo? Daniel es intercesor por la restauración de su pueblo. Él estaba en Babilonia, pero él decía, Señor, restauranos. Él leía al profeta Jeremías. ¿Cuántos sabían que Daniel leía al profeta Jeremías? Y decía, cuando se cumplan en Babilonia los 70 años, yo despertaré mi buena palabra. Y Daniel dijo, ya se van a cumplir. Ya se van a cumplir eso. Señor, por favor, perdónanos, porque hemos pecado. Daniel, ahí lo puede leer usted en casa hoy en la tarde. Si le interesa ver a Daniel como intercesor, mire Daniel capítulo 9, del 4 en adelante. Daniel capítulo 9, ahí lo lee usted en su casita. Un intercesor.
¿Y qué dice la Biblia de Cristo, hermano? ¿Es intercesor o no es intercesor? Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Ahí está, cabal en la 5. Intercede por nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús está intercediendo. Usted y yo tenemos un intercesor a la diestra del Padre. Si has fallado, hermano, dice la Biblia, abogado tenés para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por tus pecados. ¿Cuántos alaban al Señor por las primeras 5? Mire cómo se parece. Ahora vamos a ver impresionante, más parecido todavía. Pongamos Coqui de las 6 a las 10. Vaya, vamos arriba, las 6. Mire, los gobernadores y sátrapas le tenían envidia a Daniel y consultaban cómo hacer para matarlo, cómo lo podían fregar. Ahora mire con Jesús, por supuesto, los fariseos, los principales le ponían trampas para matarlo. Mire este parecido, la número 7. El rey Darío dice que trabajó hasta la noche para tratarlo de salvar. ¿Y qué hizo Pilato, iglesia? Pilato decía, señores, pero yo no hallo ningún mal en este hombre. ¿Pero están seguros que no quieren que le suelte a este hombre? No, soltanos a Barrabás. Eran como los que rodearon a Darío, ¿verdad? Y le dijeron, tenés que cumplir la ley, ¿verdad? Soltanos a Barrabás y fuera con este, crucifíquenle. Pero él trató, tanto que quiso dejar claro que no era él y mejor se lavó las manos. Mire esta, la número 8. A Daniel le pusieron una gran piedra para tapar el foso de los leones. Y a Cristo, hermano, le pusieron una piedra gigante que cerró la tumba donde fue puesto. Pero ¿cuántos creen que Cristo resucitó? La piedra fue movida. El Señor Jesús está en el cielo con gloria y honra. Vive para siempre para salvar a su pueblo. Pero los dos fueron tapados con esa gran piedra. Tenía que ser un milagro la que lo sacara de ahí. Por eso mire la 9. A Daniel, Dios lo sacó vivo, ¿cómo dice? Milagrosamente. Y al Señor Jesús, hermano, Dios lo resucitó al tercer día. Pero Cristo es superior que Daniel. Porque Daniel, a la vuelta de algunos años, ha de haber muerto. Y hoy su espíritu está con el Señor esperando la resurrección. Pero Cristo resucitó y vive hoy. Él resucitó para nunca más morir. ¿Sabe por qué? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Cuántos alaban a Cristo esta mañana? Porque venció al pecado, venció a Satanás, venció al mundo y venció la muerte. En Él tenemos esperanza. Y mire qué tremendo el número 10. Daniel, cuando salió del foso, tuvo el favor del rey. Podríamos decir que Dios lo exaltó. Y siempre a la par de Nabucodonosor estaba Daniel. A la par de Darío, a la par de Ciro, siempre estuvo a la par del rey de turno. ¿Y a dónde está Jesús hoy? Sentado a la diestra de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Hermano lindo, este día yo te invito a que alabes a Cristo porque Él comprende el foso donde tú estás pasando. Porque Él estuvo en el foso. El Señor no es ajeno a la experiencia humana. Él vino a este mundo y así como Daniel, Cristo Jesús pasó injusticias. Así como Daniel lo metieron al foso y cerraron esa piedra. Pero ¿sabe qué? Cristo venció, Él resucitó, Él salió victorioso del foso del temor y por eso es poderoso. Otra rima. Hoy sí andamos ungidos con eso de las rimas, ¿verdad? Porque Cristo salió victorioso, Él es poderoso. ¿Lo puede decir conmigo? Porque salió victorioso. Es más, veámoslo si quiere en pantalla, Hebreos, ponernos aquí, Hebreos 2, mire cómo dice, pues en cuanto Él mismo padeció, estuvo en el foso, amén, siendo tentado, la palabra tentado ahí es probado, pasó por la peor de las pruebas, Él mismo padeció, por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted ha venido a esta iglesia no a escuchar un discurso motivacional. Usted ha venido a ser ayudado por aquel que es poderoso para socorrer tu vida. Yo no sé qué estás pasando hoy. El Señor ya pasó por ese foso. Él es victorioso y Él es poderoso para socorrer. Vamos a ver una vez más, por favor, la frase del día y con esto nos vamos ya a la parte práctica del mensaje. Dígalo conmigo, en el foso del temor. Cristo es tu protector. Él escucha tu clamor. ¿Cómo poner en práctica este mensaje? Ya que sabemos que Cristo está ahí en todas las páginas de las Escrituras, lo vemos ahí prácticamente con Daniel, ¿verdad? De hecho, ¿sabían ustedes que fue Cristo
el que le cerró el hocico a los leones. Él dice, Jehová envió su ángel y le cerró la boca a los leones. El ángel de Jehová es Cristo Jesús preencarnado en el Antiguo Testamento. Pero ahora que vemos a Jesús y Él nos ha dado fe y Él nos ha levantado el ánimo, ¿cómo puedo yo, si estoy pasando en el foso, poner en práctica este mensaje? Porque tiene que ser aplicativo. Número 1, busque al Señor en oración. Hermano lindo, yo no sé lo que estás pasando, pero tu primer recurso tiene que ser la oración. Porque si Daniel buscaba al Señor 3 veces al día, así dice la palabra, 3 veces al día, me imagino yo que ha de haber sido en la mañana, antes de empezar el día, luego a mediodía, una pausa, y luego en la noche al terminar el día. Y Daniel lo hacía de una manera bien específica. Todos los siervos de Jehová en el Antiguo Testamento tenían que orar si estaban lejos. Salomón lo había determinado así cuando construyó el gran templo de Salomón. Dijo, si algún día tus hijos pecan y son llevados lejos, esto lo vimos hace poco, ¿verdad? En Crónicas, y dice, y desde donde estén, ellos oran hacia Jerusalén, tú oirás este lugar, a pesar que el templo estaba destruido en ese momento, pero Daniel se acordaba de lo que él había estudiado y decía, bueno, yo 3 veces al día voy a orar hacia Jerusalén. Y así lo hacía, con las ventanas abiertas, no le importaba que lo vieran esos enemigos que lo querían poner en mal. Pero mire, Daniel oraba y oraba 3 veces al día por lo menos, y el Señor lo escuchó. ¿Cuánto más no te va a escuchar a ti que sos un hijo amado de Dios? Porque quiero decirle algo, usted y yo tenemos un privilegio que ni Daniel tuvo. ¿Qué era? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué era Moisés para Dios? ¿Era hijo o era siervo? Dice la Biblia que Moisés era siervo de Dios. ¿Qué era Daniel? Daniel era siervo de Dios. Lo quiere ver en la Biblia. Pongamos Coqui, por favor, y mire en su Biblia el versículo 20. Mire cómo le dijo Darío, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, Darío. Y le dijo, Daniel, ¿cómo le dijo? Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente. Mire cómo enfatiza, en la Biblia no hay detalles por casualidad, enfatiza y enfatiza que Daniel es siervo, que Daniel sirve, hermano, y aquí podríamos decir, bueno, entonces usted también sírvale al Señor para que Dios lo salve. Pero déjeme decirle, sí es cierto que hay que servir al Señor, pero ellos estaban bajo un antiguo pacto. Ellos tenían la bendición de ser siervos de Dios. Daniel era siervo de Dios. Abraham, que quizás llegó un poco más allá, se le llamaba amigo de Dios, pero a ninguno de ellos se le llamó hijos de Dios, porque ¿sabe qué? Solo Cristo vino a revelar ese nombre de Dios, el nombre más grande que Dios tiene. No es Elohim, no es el Rafa, no es ninguno de esos nombres preciosos, son nombres gloriosos que Dios tiene en el Antiguo Testamento, pero el nombre más grande que tiene es Abba, Padre. Jesús te dice que tú eres un hijo amado de Dios y que Dios es tu Padre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y si Dios es tu Padre, te ha dado el Espíritu Santo por el cual clamamos, Abba, Padre. Si el Señor escuchaba a Daniel que era un siervo, ¿cómo no va a escuchar a un creyente que dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Muchos de nosotros vivimos quizá con, no quiero decir la palabra envidia, pero vivimos anhelando qué se habrá sentido ser un Abraham, qué se habrá sentido ser un David. Pero yo le digo, hermano, ellos nos van a preguntar a nosotros, ¿qué se siente ser hijo de Dios? ¿Qué se siente tener a Dios viviendo adentro? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo no moraba adentro, moraba con ellos. Pero ahora el Espíritu Santo mora adentro de ti. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, recuerda que no solo eres siervo. Yo no te estoy diciendo que no le sirvas, sírvele, pero recuerda que tu posición es hijo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando regresó? Dijo, Padre, he pecado. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus. Y le hizo caso el padre. Le puso anillo en su dedo, que significa este es de la familia, y puede sellar y puede firmar. Lleva mi nombre, lleva mi apellido. Le puso calzado en sus pies, le quitó las ropas sucias, lo abrazó, lo besó, le puso esa ropa nueva, ¿verdad?
y le dijo: tú eres mi hijo amado, vamos a hacer fiesta. Yo quiero este día que usted recuerde, hermano, que el día que usted puso pie en una iglesia y recibió a Cristo, Él te ha recibido con brazos abiertos y te ha declarado que tú eres un hijo amado de Dios. Y si tú recuerdas que eres muy amado, el Señor se lo recordaba tremendamente a Daniel. Ahí vamos a ver en otra ocasión, cuando prediquemos de ese pasaje, Daniel estaba orando y estaba preocupado por visiones del fin de los tiempos que Dios le había dado. Y dice que Dios le mandó a un ángel y le dijo: Daniel, quiere Dios que tú recuerdes que eres muy amado por Dios y que yo escuché tu oración desde el principio. Mira, el Espíritu Santo le quiere recordar a alguien: tú eres hijo, tú eres muy amado y yo ya te escuché tu petición. Y el Señor me pone que aquí hay gente que está desanimada porque no ha visto que la situación esté caminando. Aunque no puedas ver, Dios ya está obrando en tu situación. Sigue clamando. Él te dice hoy: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busque al Señor, hermano, en oración. Este es el punto más fuerte de la prédica. Apártese un ratito y vaya a descansar en la presencia de Dios, cerrando sus ojos. Lo hacemos no por religión, sino para evitar distracción. Usted apaga la luz o cierra sus ojos un ratito y comienza a hablar con Dios. Y el Señor que vive en usted va a empezar a poner las palabras y usted va a poder derramar su corazón. Decía el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó. Oiga, buscar al Señor significa orar, porque si no, no dijera: Él me oyó. Significa que empezó a hablar. Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y si usted sigue leyendo ese salmo, dice: los que buscaron su rostro fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hoy quiero decirte que cada vez que te metas a buscar al Señor en oración, cuando no entiendas algo, cuando te sientas enfermo, débil, afligido, preocupado, culpable, no importa cómo te estés sintiendo, busque al Señor y Él lo va a iluminar. ¿Cuántas veces ha pasado en nuestra vida que nos afanamos toda la semana o un periodo de tiempo, un mes, y no le hallamos solución a algo, y en un ratito de oración, ¡chas!, de repente viene una idea brillante? Los que buscaron su rostro fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hoy le quiero decir a alguien de parte del Señor: no tengas temor, no quedarás avergonzado si buscas al Señor. Y es que, hermanos, a veces usted y yo nos cansamos. Amén o amén. Quiero hablar con gente de carne y hueso que está en este lugar, que ama al Señor, que tiene al Espíritu, pero sinceramente a veces nos cansamos. ¿Sí o no? Y decimos: ya no puedo más, ya no doy una. Pero déjeme decirle que el descanso de su alma está en la oración. Está en Jesús. Pero usted puede tener a Jesús ahí como una teoría, pero mientras no hay oración, no se vuelve una realidad en tu vida. Eso que Él dice: vengan a mí. ¿Quiénes dice? Todos los que están como trabajados y cargados, y yo os haré. Ese pasaje no solo es para los que aceptan a Cristo. Muchas veces estamos haciendo llamamiento. Quienes quieren aceptar al Señor y decimos: Jesús dice: vengan a mí. Los que están trabajados, cargados, tratando de ganar su salvación por obras. Claro, eso aplica para ganar a la gente a Cristo. Pero ¿y para el creyente? ¿Quién es su descanso? ¿Quién es nuestro reposo, iglesia? ¿Quién es nuestro refugio seguro? Él te dice al cristiano: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Por eso Daniel iba 3 veces al día. Orar no es cansado, orar es descansar en el Señor. Hay gente que ve ese versículo que dice orar sin cesar y dice: ay no, qué cansado. Pablo quiere que pasemos orando y orando y orando. No ha entendido que usted es un hijo de Dios y que la oración es un permiso de Dios para venir ante el trono de la gracia y descansar. Orar sin cesar es descansar en el Señor. Porque Él dice: separados de mí, nada podéis hacer. Hermano lindo, este mundo no nos va a amar. Así como perseguían a Daniel, así como perseguían a Cristo, así está el cristiano. En medio de Babilonia, este mundo va a ser hostil. La única manera que el mundo te ame es que vos seas igual al mundo. Y preocupate si el mundo te ama y te llevas de 1000 maravillas y no hay ningún choque, ninguna burla, ningún rechazo, ningún aislamiento, ninguna persecución. De 1000 amores con el mundo,
Híjole, habría que ver, porque todos los que seguimos a Cristo vamos a ser perseguidos. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa de la justicia de Cristo en nosotros, os vituperen y os persigan, os digan toda clase de males acerca de vosotros mintiendo. Dice, bienaventurados sois, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así como persiguieron a Daniel, así como persiguieron a Cristo, nos van a perseguir. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no solo tenemos descanso en la oración, usted y yo podemos tener paz en la oración. Mire todo lo que el Señor le está diciendo. La oración te recuerda que sos hijo, la oración te trae descanso y la oración te trae paz. Como dice Pablo, por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica con acción de gracia, y la paz, pero no solo dice la paz, y la paz ¿de quién? De Dios, que sobrepasa toda lógica, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu corazón? Tenés paz de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hay una paz del mundo cuando todo va bien, es circunstancial. Pero la paz sobrenatural, la paz de Dios es en medio de la tormenta. Jesús iba durmiendo. Mi paz os doy. Como dice aquella alabanza tan preciosa, hermanos. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. En la segunda parte dice, he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Esa es la paz de Dios. Pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y otra que tiene que ver con eso es lo que le decía al principio. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre. Si no sabes qué decir esta semana, entra con esas dos alabanzas a la presencia de Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración y tu tiempo que buscas al Señor? Porque de eso depende que aunque haya leones alrededor, que aunque haya gente persiguiéndote, que tú puedas tener paz. Vaya a la presencia de Dios y cántele, yo solo sé que yo soy su hijo y usted es mi padre y mi padre me ama. Y así como libró a Daniel, así me va a librar a mí. No sé cómo, pero yo sé que usted lo va a hacer de forma milagrosa. Busque al Señor en oración y reciba esa paz de Dios. Y cántele, Él es mi paz, tú eres mi paz, he hecho toda mi ansiedad. Usted tiene que entrar en modo hijo más seguido. ¿Qué pasa cuando le das al teléfono a ese icono que tiene un avión? Entra en modo avión y ahí no lo molestan. No recibe llamadas, no recibe mensajes, no puede enviar mensajes, no hay correos electrónicos. El teléfono ha entrado en modo avión. Me dijeron que es porque cuando la gente viaja muy seguido, algunas señales de antenas celulares pueden interferir con las señales de comunicación de la nave. Entonces la gente lo tenía que poner en modo avión. Hoy, para lo que menos se usa el modo avión, es para ir en avión, aunque sirve, ¿verdad? Pero realmente, bueno, hoy hasta la gente puede ir navegando en el avión, hay wifi ya y todo. Pero decimos modo avión por decir que no lo molesten. Usted y yo tenemos que entrar más seguido en modo hijo. Porque muchas veces andás en modo empleado, en modo esposo, en modo papá, en modo mamá, en modo siervo. Pero se te olvida entrar en son mode, en modo hijo. Amén. You know. Con mi esposa, gracias al Señor, toda la gloria es para Él. En noviembre vamos a cumplir 20 años de casados. Para gloria del Señor. Y 24 de novio, porque en el año 2000, cabal con el siglo, le caí. Solo cumplió, solo le dieron el DUI, ahí caí yo. Estaba esperando que le dieran el DUI. Así que, mire, 20 años que solo han sido posibles con oración y súplica de parte de ella. Una excelente esposa y le doy gloria a Dios por eso. Una excelente mamá y le doy gloria a Dios por eso. Una excelente sierva de Dios. Pero en esos 20 años han habido cosas
que al principio no nos conocíamos. ¿Usted cree que con 4 años de noviazgo ya va a conocer todo? No, hermano. Empieza el matrimonio y ahí comenzás a conocer a la otra persona. Y si Cristo está en el centro y tenés la instrucción de la palabra, véngase los martes de matrimonio con el pastor Francisco, 6 de la tarde. Si tienes la instrucción y tienes al Espíritu Santo, entonces es posible el matrimonio. No le estoy diciendo que va a ser fácil, pero en esos 20 años hemos conocido cosas el uno del otro y algo que yo al principio no entendía, pero ahora me encanta eso de ella. Ahora es algo que me da ternura cuando le pedí permiso de contarle. Yo mando, pero le pedí permiso. Por eso hemos llegado a 20. Es que cuando ella está en la casa, está en modo esposa, está en modo mamá, bichos, hagan las tareas. Mira, Elías, aquí está tu plato. Mira, Jorge, recojan los zapatos, traigan la ropa. Ella está a cargo. A pesar que nos tratamos de dividir el trabajo, de ninguna manera se le recarga todo a ella. Bueno, este mes que pasó, una persona que llega un par de veces por semana a apoyar a la casa, se enfermó y la operaron de los ojos y estuvo fuera de combate un mes. Y aquí está mi esposa de testigo y mis hijos, no la dejaré mentir, que ahí nos tenían los varones lavando. Mire, métase de vez en cuando a la cocina, el trabajo en la casa es de todos. Amén. Pero mire, hermano, a mí me encanta porque en la casa ella es así, es modo esposa, es modo mamá, es modo sierva, lo que usted quiera, pero cuando llegamos a la casa de mis suegros, ella cambia y entra en modo hija. Y al principio yo no lo entendí. ¿Dónde está Yanin? Ah, es que solo subió un ratito a su cuarto, porque ella tiene un cuarto donde los papás, por si me deja un día. No, mentira. No, quiero creer que no es así. Quiero creer que es porque los papás recuerdan con mucho cariño a Yanin. Ahí tiene su cuarto listo, ¿verdad? Yo a veces me aflijo y digo, bueno, y hasta la cama tiene y todo. ¿Y dónde está Yani, suegrita? Ah, solo subió un ratito a descansar. Y subo y veo su cuarto de soltera, su cama, hasta tiene algo que los jóvenes de esta generación nunca van a entender, una casetera, lado A, lado B, ahí la tiene todavía, ¿verdad? Somos del siglo anterior y entonces ahí la veo que ella entra en modo hija. Y los bichos, hay que vean cómo comen. Y el marido, hay que vea qué se hace. Ahorita ella está en modo hija. Ahorita ella sabe que es hija, sabe que es amada y sabe que las cosas no dependen de ella. Porque ahorita hay alguien más que está por encima de ella, que está a cargo de las cosas. Ya me entendió por dónde voy, vea. Usted muchas veces está afanado porque está en modo jefe, está en modo empleado, está en modo siervo, está en modo esposo, está en modo papá. Entre en modo hijo, entre en la presencia del Señor, que nada te interrumpa ese momento con Dios. Y recuerda que eres un hijo amado y que hay alguien más que está a cargo. Su nombre es Cristo Jesús. Descanse en la presencia del Señor y confíe en Él. Por eso, número 1, busque al Señor en oración y dígale, tú eres mi paz, yo solo sé que soy tu hijo y tú me amas. Búsquelo como hijo. Y número 2, y con esto nos vamos, deje que el Señor le defienda. Alguien tiene que oír estas palabras este día. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si defendía a un siervo, ¿cómo no va a defender un hijo? Aunque hayan bocas de leones criticando a los hijos de Dios, hay una promesa. Usted sabe, hermano, que a este Daniel, antes que lo amenazaran, voy a decir una palabra, pero es real, los hocicos de los leones, antes que lo amenazara el hocico de león, ya lo estaban despedazando otras fieras, que eran estos sátrapas y estos gobernadores. Eran personas poderosas hablando en contra de Daniel. Alguien tiene que recordar hoy, yo no sé contra qué enemigo poderoso te estás enfrentando. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Confíe en el Señor y deje que Dios lo defienda. Yo quiero que vean lo poderosos que eran estas personas que estaban contra Daniel. Ponémelo, Coqui, por favor, en el versículo 6. Usted lo puede ver en su Biblia también. Vamos a subrayar algunas palabritas. Miren nada más quiénes estaban en contra. Entonces estos gobernadores, ¿quiénes más? Sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, vive para siempre. Hipócritas, ¿verdad?
porque en realidad le iban a poner una trampa a Darío. Mire las 7. Todos los, ¿quiénes, iglesia? Gobernadores del reino. ¿Quiénes más? Magistrados, oiga, no eran enemigos sencillos. Sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Enemigos poderosos. Pero mire Daniel cómo confiaba en el Señor. Poneme el versículo 10, mírelo en su Biblia o en pantalla. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces al día? 3, yo no sé si lo quiere subrayar en su Biblia. La oración demuestra que confías que el Señor te va a defender y que no te dé pena hacerlo en público, como lo hacía Daniel. ¿Y cuál es la pena, pues? ¿Confías o no confías en el Señor? ¿Sabe usted, hermano, que si hay leones queriéndote despedazar, el Señor es experto en cerrar bocas? La otra palabra la dijeron ustedes y si no la dijeron, la pensaron. Pero es bíblico. ¿Sabía usted que es bíblico? Que el Señor cierra bocas de los que juzgan a los hijos de Dios. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es herencia de los siervos de Jehová. Y su justicia, dice el original, no dice su salvación, su justicia de mí vendrá. Confíe que el Señor le va a defender. Dejar que Dios le defienda significa confiar que es más poderoso. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenía en contra a los gobernadores, tenía en contra a los sátrapas, a los capitanes, tenía en contra la ley de Media y de Persia, pero tenía a su favor a Jehová de los ejércitos. Iglesia linda, yo no sé a quién tenés en contra esta mañana, no lo conozco, pero sí te puedo decir quién está a tu favor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció a la muerte. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero ¿cómo se hace esto en la práctica? De que yo deje que el Señor me defienda. Espérese y no se defienda usted. Amén. No os venguéis vosotros mismos, dice el Señor, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es decir, no pida, Señor, encárgate. Mire, estos terminaron muy mal. ¿Sabía usted que si usted sigue leyendo, no lo hacemos por el tiempo, pero si sigue leyendo, a ellos, a estos sátrapas, a ellos los tiraron, a ellos y a su familia, al foso de los leones? Ni habían terminado de caer cuando los leones se apoderaron de ellos, estaban hambrientos. O sea, sí fue un milagro porque a Daniel no le hicieron nada y a estos solo cayeron y se los comieron. Pero usted no pida, estamos bajo el nuevo pacto. Usted no pida, Señor, despedazá a mis enemigos. ¿Sabe cómo tiene que decir? Señor, que se conviertan mis enemigos. Ya Cristo llevó la ira por nuestro pecado. Ahora, si alguien que le está haciendo daño a un cristiano no se arrepiente y no se convierte, se la va a ver con el Señor. Porque Cristo llevó la ira de Dios por los creyentes. Pero si allá afuera hay un impío que te está haciendo daño, confía en el Señor. Mire, y termino con esto. Daniel era chero del rey Darío, pero no puso su confianza en el rey Darío. ¿Quiere ver usted que eran bien amigos? Mire por favor algunas evidencias bíblicas. Ponete el 14, Coqui. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó. ¿Cómo le pesó? En gran manera. Y se puso las pilas y dijo, voy a buscar una salida legal a la ley de Media. Hasta la puesta del sol trabajó arduamente para librarle. No solo eso, cuando vio que no lo pudo librar, miren el versículo 18, cómo reaccionó. El rey se fue a su palacio, se acostó, ayuno. Todas las noches tenían unas grandes fiestas y llegaban mujeres a bailar al son de música y le daban unas grandes forradas de comida, pero mire, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos, se le fue el sueño. Tenía una gran amistad con Darío, pero ni Darío lo pudo librar. Alguien tiene que oír esta palabra esta mañana. No ponga su esperanza en el hombre. Ni doctores, ni abogados. Yo le doy gracias a Dios. Ellos son instrumentos preciosos de Dios. Tu esperanza tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso, porque los hombres son limitados y te van a fallar. Nosotros mismos, no ponga su esperanza en usted mismo tampoco. Nosotros mismos podemos fallar. Ponga su esperanza en el Señor. Daniel confiaba en Dios y la Biblia lo dice. Mira el versículo 23.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? No dice en Darío, había confiado en su Dios. No corra a defenderse usted, dé lugar a la ira de Dios. Deje que Dios se encargue y diga: Señor, pongo esta injusticia en tus manos, defiéndeme tú. Así dijo un esposo que le sucedió algo tremendo, bien curioso, un caso real, donde una esposa recibe el estado de cuenta en la casa y ve un cargo ahí sospechoso que no le gustó. Y dijo, esta esposa dijo: mi marido me está siendo infiel, porque aquí dice la casa del amor, $300. ¡Qué barbaridad! La casa del amor. Se fue a meter, se oye como un lugar algo feo. La casa del amor, ¿qué se imagina usted? Lugares que los hermanos de Cephas Church no conocen, pero han oído gente del mundo. Amén. $300 te fuiste a gastar, desgraciado. Perdón la palabra, pero así le dijo. En la casa del amor te fuiste a gastarte. Yo me voy de esta casa, porque la casa estaba a nombre de él. Entonces la que se fue ella. Enojada es poco. Y se fue a la casa de la mamá, la cual le tenía un cuarto. Si a mí por eso me preocupa. El de la casa del amor no fui yo. Aclaro. Mire, pero hablando de eso, no deje de orar por los pastores, porque los pastores pueden caer en infidelidad también. Y no vio esta semana el gran escándalo que se hizo, y si no lo ha visto, pues tampoco vaya a ir a ver, porque no quiero hacer chambre, pero para los que se dieron cuenta, un pastor en Estados Unidos, y eso ocurre a cada rato. Pero pida por nosotros los pastores, que el Señor nos mantenga fieles. En esta ocasión, ese hermano en Cristo no había sido infiel y no entendían por qué decía la casa del amor 300, pero mientras tanto ella se fue. Y mire, le mandaba WhatsApp, le llamaba cerrada. No, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo me explicas eso? Es que mira, ha de haber sido error de la tarjeta, no entiendo, voy a aclarar, pero dame tiempo. No, ¿sabes qué? Se acabó, esta no te la paso, nos vamos a divorciar. Lo bloqueó en WhatsApp y le dijo a su mamá, a ella, a la suegra de él, que no le contestara el teléfono, no le abriera la puerta. Y mire, el hombre no le quedó de otra más que orar y decir: Señor, deféndeme tú, porque tú has visto todo y yo no sé qué es eso de la casa del amor, $300, pero no sé cómo explicarle. Deféndeme tú, aclarar las cosas, pelea por mí. Y mire, lo primero que el Señor hizo es que tocó el corazón de la suegra, una suegra que normalmente había sido bien dura con él, pero ahora le decía a su hija: hija, no te precipites, ya estás queriendo aventar todo, el matrimonio no es fácil, yo no sé, pero entonces explícame, mamá. Es que yo no te puedo explicar, solo te digo que no te precipites. Ya Dios estaba obrando a favor de él. Cuando usted clama al Señor por justicia, Él hace lo que usted y yo no podemos hacer. Lo segundo que ocurrió, la hermana de esta mujer estaba enardecida, y la hermana, con una tendencia feminista, ¿verdad? Lo más seguro es que iba a agarrar de la de ella: sí, mira, yo te ayudo, no te preocupes, yo conozco un abogado. Pero no, la hermana se calmó también y le dijo: mira, evaluemos la situación. Por años este hombre ha sido un excelente esposo y un excelente papá. Vos tenés hijos, no te apresures. Vos también estás del lado de él. ¿Qué pasa en esta casa que no me apoyan? Al cuarto día esta mujer se sale de la casa enojada y ve el carro que el esposo le había comprado y ve las llantas. Y las llantas eran nuevas. Claro, ella no se acordaba de eso en el momento. El esposo hace unos meses le había cambiado la llanta. Las 4 llantas eran nuevas. Y dice: espérenme, voy a revisar algo. Y se va a revisar una factura por $300 que decía la casa del amortiguador. La casa del amortiguador. $300. Y en el estado de cuenta no cabía. Entonces decía la casa del amor. Y le llamó al esposo y le dijo: amor, perdóname. Y el esposo le dijo: pues hoy ya no, hincate. No, mentira. No. Me permiten un chiste. Dice un hombre: ayer me discutí con mi esposa y la hice que se pusiera de rodillas. ¿Y qué te decía? Salí debajo de la cama, cobarde, salí. Se puso de rodillas. Pero volviendo al caso, hermano, la verdad es que el hombre, la mujer le llamó, lo desbloqueó.
le llamó y le dijo, te quiero pedir disculpas, me precipité. Mire, se fueron, para no hacerle largo, se fueron de luna de miel. Les hacía falta un poco de aventura a esta pareja. Ore y el Señor lo va a defender. Deje que el Señor lo defienda. Vamos a poner en pantalla, por favor, el resumen y vamos a pasar los de alabanza. Póngase de pie, iglesia, vamos a alabar juntos al Señor. En el foso del temor, Cristo es tu protector. Y mire, la aplicación práctica está del lado derecho. Vamos a buscar al Señor en oración esta mañana. Vamos a pedirle que nos defienda